Dios mío. ¿Cómo Yo, hemos cambiado, ah? sí, yo solo diré que a mí me gusta siempre ser específico y formal. Estábamos recién hablando de seminarios. Eso es lo que quiero decir, de próximo seminario y del trabajo de la facultad. Solo quiero decir eso. No, yo solo hablo de empresas. El mundo ha cambiado, estoy actualizado y me gusta porque vamos todos cambiando. ¿Ah? Pero vos te El estáis foco transformando en un empresario especulativo, pues, weón. en la autogestión. La autogestión, pues, no, es muy importante la autonomía individual para obtener tus propios Fantuzzi recursos. estaría indignado contigo. Pero pero es que todos hemos cambiado, no vamos a ser empresarios como Fantuzzi porque nadie va a regalar una muñeca inflable. ¿Ah? No estamos tan, Soy no malo estamos con el tan, viejo. es que un huevonazo, po, weón, si es que se creía que está haciendo la de oro, creía que era divertido. Oye, pero además, bueno, a todos han cambiado, ¿no? En el gobierno creo que han cambiado por el solo hecho de ser gobierno. Mira, tú ir así Hasler, diciendo que las protestas hoy día en el Instituto Nacional con los velones blancos eran inaceptables, que no es la forma, el no es la formismo llegó al PC. Al PC. La weá me encantó lo que demuestra la inviabilidad de ser autoridad y ser PC, por cierto. Bueno, por eso uno tiene que estar siempre en la oposición, nomás, pues, ¿eh? Claro, Finalmente. pero sí, No, pero es una, igual esa es una gran tesis. hay que decir que esa inviabilidad hace muchas décadas atrás, pero existió la viabilidad de ser PC y ser autoridad. Bueno, el Partido Comunista Chileno del siglo XX, por supuesto. Y, Ya, y pero el ¿Qué ruso. duda? ya, ¿Qué pero duda acá? bueno, no sé, no he escuchado a la alcaldesa de Santiago. Tendría que escuchar efectivamente no solamente las cuñas malintencionadas que nos entrega aquí Cadem Macari, sino... No, pero tenemos el titular, pues. Tiene que ver el titular nomás. Pero sí está muy bien, además, ella está haciendo lo correcto. ¿Cómo va a relativizar una estupidez de los chalecos blancos? Y esto tiene que ver con el fondo de un problema que se ha manifestado estos 50 días, pero lo vamos a ver hacia adelante, y que a mi juicio no es un problema, es simplemente una cuestión retórica, ¿no? El gobierno tiene el legítimo uso de la fuerza de su lado y tiene que usarla, porque la mayoría de los ciudadanos reclaman orden. Y porque la izquierda, esta izquierda, que viene de la calle, tiene que entender que cambió su rol, ¿no? Y entonces aquello que establecía como el enemigo, que era Carabineros, hoy día es Carabineros, independiente de todas las reformas había y por haber que vendrán en el futuro, es un instrumento que tiene que usar. Pues la policía, en todas partes del mundo existe. Y que además tiene que comprender que no es lo mismo cuando pega a la derecha que cuando pega a la izquierda. ¿Ah? Entonces no tiene que tener complejo en pegar cuando corresponda, ¿ah? Porque va a ser medida su efectividad en el gobierno por el ciudadano medio, por el chileno de a pie, por el que no está en Twitter, el que no escucha la cosa nuestra, porque se le resguarde su seguridad. Esto no tiene que ver con convicciones personales, tiene que ver con un consejo de supervivencia estratégica para el propio gobierno, ¿no? Todo el poder, dice una de las leyes que habitualmente enarbolamos, te tiene que modificar. Te tiene que modificar. Entonces tu perspectiva desde afuera, si no se transforma cuando estás adentro, simplemente te va a arruinar. Entonces yo quiero celebrar lo que dice Gracie Hasler. Ella está respondiéndole a los vecinos de Santiago, que además están con un problema de la puta madre en colegios emblemáticos. Sí, claro, si nos dedicamos a hacer seminarios de sociología, vamos a decir, claro, el neoliberalismo y la educación de mercado llevaron a que la educación pública chilena terminara en la ruina. Y ahí terminara entonces produciéndose o reproduciéndose fenómenos socioafectivos terribles de desafección de cabros que odian todo y quieren destruirlo todo. Terrible, esto es para un seminario. Y lo podemos hacer en la cosa nuestra y lo podemos tratar. Pero la autoridad no está para frases de seminario. Independiente que trabaje en otro horizonte sobre soluciones, no puede tener, sobre soluciones de fondo, no le puede temblar la mano a la hora de señalarle al común del país que va a aplicar la ley. Sobre lo que tú señaláis, solo una arista, porque tú tenés un punto.
que yo creo que es una arista que complementa y que para mí particularmente, que soy de estructura más militante, como siempre, a propia confesión, relevo de prueba, y que yo creo que tiene que ver con una hueá que no es amarillar, que tiene que ver con darle consistencia a la acción del político, y que en general se conversa poco, y que debo reconocerlo, que en general en el amplio y diverso mundo de las izquierdas, se trata poco, que tiene que ver con la consistencia de la acción política, lo que uno celebra estando en oposición, o en este caso, como tú decís, cuando te toca la guitarra y otra cosa es con guitarra. Yo creo que hay un aprendizaje. Te pongo un ejemplo más, tú lo mencionas respecto a la Irací. Insisto, no he visto el tema en profundidad, pero también, digamos las cosas como son, si no es terrible, pero hay aprendizajes que hacer con el comportamiento de parlamentarios de izquierda, no solo comunistas, de más sectores, respecto al tema, por ejemplo, el quinto retiro. ¿Ah? O sea, porque de verdad es impresentable estar en una posición hace 6 meses y una posición ahora. No hay elementos ni objetivos, ni estructurales, ni siquiera tampoco de subjetividad, porque los paquetes de ayuda económica al gobierno han sido chicos incluso respecto a lo que entregó el último año Piñera, bla, bla, bla. Entonces, no hay un elemento. Y ahí, no solo nosotros vimos el año pasado cómo se perdió la gente de la derecha, que efectivamente tenía temor de llegar a su oficina parlamentaria y dejaron votado a Piñera y votaron todos, pero ya con entusiasmo, eran los líderes del primer, segundo, tercer retiro. Pero se ha visto menos, y ahora sí se ve de manera un poco grosera, este movimiento. Entonces yo creo que ahí hay ciertos aprendizajes que hacer, porque insisto, lo estamos viendo en dirigentes políticos, en la élite política, pero también eso, la consistencia, también tiene que ver finalmente incluso con el comportamiento ciudadano. Y ahí hay una cosa, a alguna gente le molesta que uno utilice esta palabra, pero hay una cosa media infantil, infantilizada de los dirigentes políticos y también de la ciudadanía en su conjunto, de la opinión pública, respecto a lo que quiere y a lo que también es capaz de entregar. Yo creo que ahí se abre una Sí, discusión sí, déjame grande. darte la palabra al tiro, Alberto, pero es que esto es clave porque bueno, tú pusiste el tema del quinto retiro, pero yo quiero circunscribir la necesidad de este pragmatismo, sobre todo al tema del orden y la seguridad. En otras cuestiones es discutible porque depende más de los contextos. Pero en este otro es la función primordial del Estado, que a mi juicio, y creo que lo vengo diciendo del año pasado, el tema uno hoy día en la agenda, cómo devolver el orden y la seguridad, la sensación, el clima de orden y seguridad al país, al chileno medio, que tiene que ver un fuerte componente con los fenómenos de desafección y descontrol que vienen produciéndose en los sectores urbanos, ¿no? Como el narcotráfico, como las barras bravas, como todo eso que el estallido permitió que viéramos, aquello que ocurría en Chile hace tiempo, anterior al estallido en la periferia, ahora ocurrió de manera central. Los fenómenos del lumpen proletariado, por así decirlo. No, todos esos fenómenos, y esos fenómenos no van a dejar de ocurrir porque esté Boric en el gobierno. Entonces, ese mundo que le tocó gobernar va a tener que comprender que allí no hay votos, no hay nada que cuidar. No hay jóvenes idealistas que proteger, nada. Y lo voy a poner en un último ejemplo, que está muy bien lo que hace Iracy Hasler o lo que dice ella, en el contexto de estos grupos anarco-violentistas de la educación pública, particularmente de los liceos emblemáticos del centro de Santiago, pero también en la Araucanía con la CAMP. Hace rato que ese grupo le declaró la guerra al Estado. Y hoy día el Estado es Boric y Camila. Ellos están a cargo. Bueno, no pueden hacerse los hueones con eso. Son grupos que están al margen y por lo tanto tienen licencia para pegar, porque son la izquierda. El contexto se los permite. No es lo mismo que pegue la derecha o que pegue la izquierda. Qué feo lo que estás diciendo, porque relativizar la cosa. Por supuesto, exactamente eso es lo que estoy diciendo. Entonces, porque se les exige además, si no se les va a apretar por ahí, se les va a cobrar por ahí, en términos políticos, en términos, esto todo lo estamos diciendo en momentos en que el gran tema del mundillo político es la baja del gobierno y del presidente en las encuestas. Entonces, hay teclas que apretar, tuercas que apretar, más bien dicho, en ordenar eso. Yo no he visto esa actitud que tuvo la Iracy Hasler, no la he visto en otras autoridades de gobierno, para decir en la Araucanía, a ver. Nosotros no somos represores, no defendemos la violación de los derechos humanos, hemos ofrecido dialogar, está abierto para hacerlo, respaldamos la constitución que va a ser claramente indigenista. Entonces, hasta acá llegan los huevoncitos. Hasta acá llega la cuerda para seguir jugando a la revolución. No, es que va. Uso de la fuerza, pues. ¿Por qué no?
Si es el legítimo uso de la fuerza. ¿Algo que agregar, Mayol? ¿O voy con Dabañino? No, pon a Dabañino y me permite hacer alguna alocución. En lo posible, me permites hacer la síntesis dialéctica. Ay, 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 qué complejo. Ya, vamos a ver si Dabañino nos pone dialécticos. Cuenta regresiva en la Convención Constituyente. En las últimas semanas van apareciendo las buenas noticias con amplios acuerdos en materia de derechos sociales y todo lo que la del 80 omite alevosamente. ¿Todo tranquilo? No, pues de ninguna manera. Pero parece que más allá de crispaciones y hasta alguna funa por ahí, se avanza en un texto para ser votado. Por ahora, ya aparecen esas marchas piñuflas en el sector oriente, bien cargadito a la banderita chilena y cabezas rapadas y todo el circo patriota. ¿Y el gobierno? Acercándose a sus primeros 50 días. Razón suficiente para que la Cosa Nostra le haga seminario. Aquí comienza el podcast de los lunes con Mirko, Alberto y Darío. Lo del seminario fue lo que más me gustó, pero de ahí le metemos Ya lo caña. hablaremos. Ya lo hablaremos. Sí, fíjate que a mí me puede tratar me gustó harto las derivas que adquirió la conversación hasta este instante. Entonces, quiero tomar algunos conceptos y a partir de eso trabajarlo. Primero, hay una cosa que se plantea en el fondo, que es la discusión que tú mismo lo señalaste respecto a los amarillos, ¿no? Y cuándo es amarillar. Yo tengo una visión un poco distinta de lo que es amarillar. O sea, si amarillar es una cosa militante, donde el que se declara de izquierda, entonces se declara militante y por tanto debe negar una verdad, para mí eso no es estar en la izquierda y decir la verdad no es amarillar, por definición no puede ser amarillar. O sea, Pero a mí lo que... pero se entiende como eso, dejar una posición en la que estabas. Sí, Muchas veces, sí. Pero claro, pues si tú le encuentras la razón a alguien que no es de tu sector, entonces No, por estarías supuesto. amarillando. La Amarillando. pregunta que yo me hago es, entonces, a mi juicio, amarillar es básicamente cuando alguien se resta de un conflicto simplemente por el hecho de que considera que la manera de relacionarse para ese posible conflicto tiene que ser la manera militante y por tanto hay que adquirir la posición ante una indefinición personal, hay que adquirir la posición del grupo de referencia. ¿Ya? Porque eso muchas veces también es lo que pasa y es lo que se denomina también amarillar, que tú no estás dispuesto a entrar en el conflicto correspondiente a la situación. Y no entrar al conflicto en ciertas ocasiones puede ser no aceptar una verdad, puede ser sencillamente no querer enfrentarse a una relación verdadera. Y eso a mí me parece complejo. Por tanto, para mí, muchos de los que hoy día se declaran a sí mismos completamente rojos, ¿ya? Sin ninguna duda, y que consideran que no se puede criticar a Boric porque lleva muy pocos días, y que yo considero que esos son rojiamarillos, ¿ya? Porque en el fondo están haciendo lo mismo que hacen los amarillos, están haciendo lo mismo que hizo la Concertación, que es generar autocomplacencia, porque la cantidad de errores de Gabriel Boric y el gobierno en estos días han sido suficientes para generar un hecho político. Y si consideran que ese hecho político proviene simplemente de la construcción de una perspectiva hecha por la prensa de derecha, la verdad es que están muy lejos de la realidad. Eso es así. Y la razón fundamental es por no entender los factores, a mi juicio, centrales del diagnóstico que está detrás de la situación. Leo las primeras palabras de Macron ganando en Francia. Sé que muchos de nuestros compatriotas votaron por mí hoy, no para apoyar las ideas que sostengo, sino para bloquear a la extrema derecha. Soy consciente de este voto para los años venideros. Soy el custodio de su sentido del deber, de su apego a la República. Dice, yo no gané. Yo sé que no gané. Yo sé que no tenía los votos para ganar por mi cuenta. Sé que mucha gente me dio el voto, quién sabe si con confianza o no en mí, me lo dieron simplemente para que no salga la ultraderecha, y yo soy el custodio de ese sentido del deber. O sea,
esa es una promesa muy fuerte porque no es una promesa específica, porque justamente significa comprender para cada decisión, y ojo que Macron lo hizo desde antes de esta elección, Mm. desde antes de esta elección, hace más de un año ya, que gran parte de su discurso político, gran parte, hubo un momento de hecho que muchos sintieron que Mélenchon no tenía juego en términos discursivos, porque le estaba robando bandera permanentemente a Macron, y es porque él entendía que efectivamente ese mundo era un mundo que estaba requiriendo una conexión. Y efectivamente Mélenchon saca igual una votación muy alta, siendo originalmente un candidato, Outsider. eh, claro, totalmente outsider, y logra sacar una votación muy alta, competitiva por completo, que no alcanza a ser obviamente ir al balotaje, Pero quedó a 3 puntos. pero quedó a 3 puntos, estaba al lado. O sea, un resultado más que sorprendente, más cercano que cuando Marco Enrique casi supuestamente alcanzaba a Frei Ruiz Tagle. O sea, una votación muy buena. Y entonces Macron entiende que tiene que ser el custodio de eso. Cuando digo esto, ¿por qué lo digo? Porque hay verdades que son ineludibles, ineludibles. Eh, yo siempre consideré que estaba bien que Gabriel Boric aprovechara todo el interregno de entrada al gobierno para generar un carisma que le permitiera sostenerse. No me parece mal. Efectivamente, él tiene esa capacidad, tiene esa habilidad, tiene esa destreza, y por tanto que la ejerza me parece súper legítimo, porque eso le podría permitir una variable más de solidez para sus primeros meses. Y eso es valioso. Sin embargo, el punto de fondo, a mi juicio, está en la... Y cuando hablamos de la transformación, yo estoy totalmente de acuerdo con Mirko, evidentemente, porque efectivamente es parte del asunto, hay una transformación cuando tú entras al poder. Ahora, esa transformación tiene que ser una transformación, escuchen bien el concepto, una transformación política. Política. O sea, ¿qué significa? Cuando uno hace política, uno hace política cuando defiende el interés de tus representados más cercanos, de los que se parecen entre comillas a ti, de los que están más cerca de tus ideas, pero al mismo tiempo le das un sentido universal a ese acto político. Si la política se hace para tu grupo de referencia y no se hace no pretende universalidad, no es política. En su peor versión se llama corrupción. Si tú haces un acto que es de entrega, tú no cuidas tu mundo cercano y solamente entregas a los terceros, a los que están allá, eso se llama caridad. Y tampoco es política. La política se hace con las dos cosas. Y en ese sentido, darle consolidación al proyecto es muy importante. Y aquí voy al punto que a mí me parece más relevante de todo esto, que yo creo que es la disputa que en el fondo tiene herido a la coalición de gobierno, que insisto, la coalición de gobierno, la coalición de gobierno supuestamente del Partido Comunista con el Frente Amplio, y sin embargo sabemos que no es así. O sea, es todo un enredo. Insisto en que eso se tiene que resolver a la brevedad en términos políticos para que funcione, pero me refiero a que las heridas que hay entre el Frente Amplio y el Partido Comunista tienen mucho que ver con lo que voy a decir ahora. A ver, y hago un poquito de historia. Cuando eh, la Concertación tiene una pulsión de algunos de sus miembros, no son todos ni mucho menos, pero la mera pulsión es una gran señal de época. Dentro de algunos grupos del mundo demócrata cristiano y socialista, surge un análisis que les parecía súper lógico. La Concertación, esto lo dijeron expresamente, la Concertación puede convertirse en cantidad de años de duración en el PRI. ¿Por qué lo decían? Había un análisis de fondo sociopolítico, real. Porque siempre en Chile un tercio de la votación
era el centro político y representado fundamentalmente por la ADC, otro tercio por la izquierda, y sobre todo por el Partido Socialista, y el otro tercio de la derecha. Con un escenario donde se clausuraba el escenario y donde la izquierda extra PS quedara con un 5 o 7%, todo eso significaba que en la práctica siempre te ibas a tener 55% más menos de los votos, tranquilamente. Y por tanto ibas a ganar las elecciones sistemáticamente. Esa hipótesis casi cae en 1999, pero después retoma solidez y se entiende que efectivamente eso puede ser así. Sabemos que no fue así, pero fue una hipótesis que se construyó. ¿Por qué digo esto? Porque hoy las fuerzas nuevas, la nueva élite que se está configurando, es una nueva élite que tiene una característica que puede hacerles sacar malas conclusiones. En los mismos 90 o en los 80, entre la DC y el PS, no obstante eran dos partidos grandes, adentro de cada uno habían una diferencia, una cantidad de polos de poder muy importante. Recordemos que el Partido Socialista alcanzó a tener 14 partidos socialistas. La DC tenía discusiones fundamentales entre un Gabriel Valdés y un Patricio Elwin, pero no eran los únicos, habían otros sectores también. O sea, habían polos de poder. En el Frente Amplio no hay polos de poder. Hay un núcleo de poder, uno solo. Uno solo que además hoy día tiene incorporado a un fragmento del PC. No hay más. No hay capacidad, vamos a decir, de mutaciones. No hay capacidad de mutaciones, no hay conflictos internos. No hay capacidad de adaptabilidad, eso significa. Ahora, esa hegemonía podría ser positiva. No, porque no tienes un escenario que requiere mucha adaptación y no tienes capacidad de adaptación a tu alrededor porque hay un discurso único. Hay un discurso único. Se establece hay que esperar al comité central. Obviamente esa fortaleza en momentos donde tú entras en régimen, o sea, cuando efectivamente llega la transición y la estructura de poder ya queda consolidada en el mundo empresarial en Chile, y la UDI como bastión de aquello, bueno, obviamente la UDI comportándose de modo completamente orgánico y sin censura, se transforma en un partido principal, pero no dura mucho rato en términos históricos, no tiene la capacidad de durar mucho rato, y aparece el conflicto interno entre Longueira y Noboa, que es un conflicto emblemático de adaptarse o no cambiar. Y el problema es cuando ya aparecen esos conflictos, es que ambos tienen razón. Unos por ser más conservadores y el otro porque es necesario adaptarse. Al final los dos tienen razón porque significa que ya no es sostenible ese escenario. Pero el punto que quiero señalar entonces es el siguiente. Me preocupa que no haya una capacidad de relación diagnóstica. Ya dije lo de Gabriel Boric versus Macron. Digo además algo que señalé en el Uno al día de hoy. En la semana pasada, en la reunión de este evento anti-apruebo, anti-nueva constitución, por ¿Cuál la de Sociedad de todos? Emprendedores de Chile, ¿El la del Sociedad de Emprendedores Sheraton? de Chile, más Pepe Out, ¿ya? Más Christian Barken. Bueno, ese evento resulta que dijo una cosa muy cierta. Lo que está en juego, dijo Sweat, que es el verdadero dueño del negocio, lo que está en juego es el modelo más exitoso de la historia de Chile. Eso es lo que está en juego. Y es verdad, eso es lo que está en juego. La pregunta es, ¿ese juego lo está jugando el Frente Amplio con un proyecto de transformación serio respecto a qué va a hacer con ese modelo o con el modelo que traiga? La forma en que yo lo expreso para demostrar que de momento no hay una discusión profunda es que cuando se construyó el reglamento de la Convención Constitucional, la Comisión 1 se llama Sistema Político.
Sistema político, poder ejecutivo, legislativo. Sistema político va antes que poder ejecutivo y poder legislativo. ¿Ya? Sistema político y elecciones termina. Primero y final. La preocupación de la Comisión 1, entonces, es la configuración de la estructura de poder político, no orgánico estatal, político, del nuevo orden. Bien, fantástico. Deme en la 2 el cambio social que quiere producir. No, hay que llegar a la 5 para que se hable de modelo Derechos. económico. No, el 5, modelo económico. Económico. Pero modelo económico no se llama modelo económico, se llama medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes públicos, en fin, y modelo político, ahí cayéndose al borde del barranco, ¿ya? Y modelo económico. Comisión a la cual además no le interesó a ninguno de los grandes nombres de la convención entrar, que incluso se negociaron esos cupos, así como ya les damos ahí espacio a los que quieran, pero déjennos en sistema político. ¿Por qué tanto énfasis en sistema político? Porque allí se juega una, yo sí considero que es muy importante, y yo lo he dicho en todos los tonos, que es la construcción de la nueva élite. Ya, pero una cosa es que lo consideres importante, que quieras estar allí, que le des continuidad a tu proyecto, está muy bien, es obvio. Ya, pero lo segundo, hacer política, te preocupas de lo tuyo, muy bien. Pero ¿cuál es el tema del resto? El tema es el modelo económico, no solo, ojo, no son los derechos sociales. Los derechos sociales, si no tienes un modelo económico que sea pertinente para poder dar derechos sociales, no vas a tener derechos sociales, no vas a tener recaudación posible. O sea, si tú te preocupas de una cosa y de la otra, no hay manera. Si tú tienes un sistema muy poco distribuido, salvo que tengas un cañón de petróleo, ¿ya? Donde efectivamente recaudas muchísima plata con eso y después la distribuyes vía impuestos súper fuertes, ya no pasa nada. Pero Chile es bien monoproductor en muchos aspectos, tiene el tema minero, qué sé yo, pero no estamos hablando de un país que con eso pueda financiar todo lo que hay. Eso no es verdad. Entonces, evidentemente requieres un modelo económico que genere fertilidad, que genere justicia, ojalá al mismo tiempo, no tengas que después estar compensando con niveles de desigualdad demasiado altos. Bueno, no está armonizado eso, no está armonizado como proyecto político, no está en la convención, no está en ninguna parte, y eso creo que la discusión que ustedes plantean de la transformación política del gobierno, me parece que está muy bien la transformación política. El punto es que la transformación política se haga haciendo política y no restándose de la capacidad de hacer política. Yo al respecto, siguiendo el extenso planteamiento de Alberto, bajo con una pregunta que es ramplona, pero que casi como que vuelve al ánimo original de la primera intervención de Mirko, que a mí en este minuto, mirando y entrando en angustia, por decirlo de alguna manera, de lo que tú señaláis, aunque igual es rara esta, o sea, no es rara esta mezcla de convención-gobierno, porque uno entiende que, por supuesto, al Frente Amplio y al Partido Comunista y ese mundo, uno le puede pedir y le puede exigir más bien en el gobierno, entendiendo que en la convención han tratado en algún minuto de manejar y lo hicieron y condujeron, y en algún minuto eso se les fue, y eso hasta cuantitativamente, contando ahí el listado de convencionales, es más o menos coherente. Yo bajo a una, insisto, a esta como preocupación ramplona, mirando que vamos a cumplir los primeros 50 días del gobierno, por decir cualquier fecha, si da lo mismo, y más bien todavía la pregunta es si vas a empezar a hacer política, ya sea con esa gran mirada de transformación, o un poco lo que plantea muchas veces Mirko, dice, oye, olvídense del programa, si aquí en realidad lo único que tenéis que tratar de hacer es, lo dice Mirko, como conectar, ¿ah? Ser capacidad en el fondo de darle, haciéndose cargo de las principales prioridades que salen, así como en cualquier encuesta de la ciudadanía, y ser capaz de responder sencillamente para tener legitimidad mientras más va avanzando y terminando el proceso de la nueva constitución. Mi pregunta en este minuto es la capacidad que tiene el gobierno o no de una cosa tan básica como hacer política, incluso lo que hacían antes, porque la sensación es que en este rato ni siquiera esa política chica de medidas, de iniciativas parlamentarias, de iniciativas de ley, está encima de la mesa. No sé. Sí, no hay una decisión de llenar el espacio.
en la política como en la física no hay espacio vacío, entonces el gobierno siempre tiene una primera oportunidad de llenar el espacio y el gobierno intenta llenar ese espacio con una cuestión que es el manual de política tradicional, ¿no? Iniciativa legislativa. Entonces, ay, qué bueno que se despejó el quinto retiro porque ahora tenemos toda la cancha abierta para implementar o impulsar eh, distintos aspectos de reforma que son el corazón de nuestro programa y que apuntan a estos cambios estructurales. Y eso puede estar muy bien, yo no me voy a enfrascar en tratar de discutir que eso per se algo malo, yo creo que puede ser, pero hay que comprender el contexto. Lo único que yo digo es que en este contexto eso es ingenuo, porque van a venir eventos que van a alterar ese paulatino control de la gente de las distintas temas. Es lo que le pasó a Piñera. ¿Por qué no avanzaron? Es lo que le pasó a Bachelet, ¿por qué no avanzaban los proyectos de ley que constituían el eje del programa? ¿Por qué no? Porque no eran capaces de llenar la escena política. Porque son del manual de educación cívica de los 90, de política pública 1, no sé, en Stanford, donde hayan estudiado los respectivos posgraduados que están en el gobierno, etcétera, muy bien, me parece para una discusión académica de cómo se debe gobernar. En la práctica, hoy, en el clima de crispación, de hipersensibilidad, de mecha corta, de desafección completa de la autoridad, sea quien sea, tenga el timbre que tenga, tienes que llenar el espacio con otro tipo de recursos. Entonces, porque este es un tiempo excepcional y por lo tanto la hoja de ruta tradicional no te sirve. Es un tiempo que nos invita a salir de la caja. Estar fuera de la caja es lo que yo veo, un gobierno muy correcto que está completamente en el estilo Marcel dentro de la caja. ¿No? Hay figuras que se han destacado, que han dado el tono, otras que no, etcétera, pero en lo general no está llenando el espacio de lo que la gente, de lo que la gran audiencia, el público, el circo romano está pidiendo. Y entonces por eso que se produce, pese a que se anuncia proyectos de reducción de la jornada laboral de 40 horas, salario mínimo, una serie de cuestiones que tú decís, oye, el programa está en check, pero es por lo que dice Mayol. El programa de Gabriel de primera vuelta y el discurso de segunda, no es nada más que eso, es un papel escrito que aplauden, comprenden o interpretan un puñado votante que tan lejos de ser la mayoría. La razón por la cual él ganó la segunda vuelta es por el voto de rechazo a Kast, para que no ganara la ultraderecha. Y eso es lo que dice Alberto, entiendo yo. ¿No? Hazte cargo de que estás gobernando por una circunstancia muy distinta a la elección de un grupo político, de un programa de izquierda. No, se eligió lo menos malo. Nadie fue capaz en campaña de llenar el espacio de credibilidad, el espacio de legitimidad, de conexión con las grandes masas de Chile. Entonces, independiente de que se haya vivido una hermosa luna de miel llena de esperanza, que tiene que ver con que no se puede vivir permanentemente en la rabia ni en el ojo, y el país se recetó 3 meses para estar a la expectativa de que venía algo nuevo. Lo cierto es que el contexto sistémico te muestra que estamos en la parte no solo final del ciclo, sino que en la parte más baja. En este ciclo donde las cosas comienzan como una semilla que se siembra, llegan a su punto máximo en el cual florecen al igual que en la naturaleza, y empieza un lento decaimiento, que en las estaciones es sin duda la estación del invierno, en las estaciones del año, ¿no? Y que es la que muestra el mayor retraimiento, la mayor descomposición, ¿no? En el caso del, de la vida natural, en el caso de la agricultura, ¿no? El momento en que está el fruto más podrido, no solo se ha caído del árbol, sino que además están los gusanos comiéndoselo en el suelo, en la tierra, para luego de eso comenzar
el nuevo proceso de renacimiento en la primavera. Bueno, el sistema político en su conjunto es una manzana podrida que ha caído del árbol y los gusanos se la están comiendo en el suelo. Entonces, hay poca conciencia de aquello, ¿ah? Hay un poco de ilusión. Y bueno, no esperaba algo distinto en el sentido de que la edad de esta generación los hace llegar a debutar para tener y acumular experiencia a punta de comer caga. Y entonces todos estos grandes sueños y esto de venir a aplicar lo que les enseñaron en las discusiones, en las conversaciones de formación política en el partido, después de haber leído muchos autores, de haber ido a muchos seminarios, conversado con mucha gente inteligente, la realidad es bien culiada. Y es bien porfia. Entonces, por eso que los diagnósticos son súper relevantes. Y el gobierno, este gobierno está peor que Piñera, o cae peor que Piñera, Boric en la aprobación en la encuesta porque cae más rápido, porque la gente no hace distinción entre uno u otro. A nosotros nos podrá parecer es una aberración, pero esa es la realidad, porque la gente está esperando cosas de la autoridad que la autoridad no les da. Y eso ocurre porque estamos en el fin del siglo. La manzana hecha mierda en el suelo. Entonces, vamos a tener que ver, porque es muy complicado no echar mano a estos recursos que son muy evidentes de control del orden público, de ejercer la autoridad con mano dura pero justa, si no estamos llamando aquí a ninguna represión sanguinaria. Estamos a dar las señales claras de que tienes control o quieres tener control en algo de una situación que está en muchos sentidos muy descontrolada en términos de violencia en las calles, ¿no? Que es el lugar del espacio público de convivencia de los chilenos. Y por cierto, en los temas de política pública, ¿no? Comprender que lo que se demora mucho tiempo en el fondo no existe, ¿no? Que la urgencia es el timing que está instalado en este minuto en la opinión pública. Hay un reloj, un cronómetro interno dentro del electorado, de los ciudadanos, del chileno medio que ve el matinal, que me parece que el chileno al que el gobierno ya comprende que tiene que ir a hablarle ahí, en todo caso, ya están haciendo paseo por los matinales. Eso está muy bien. Ahora, El pero yo punto creo es si que, tienen el diagnóstico correcto de qué espera esa gente y qué tecla hay que apretar. pero sabéis que sobre eso mismo, sin quitarle una coma a lo que planteáis, pero quisiera hacer una lectura alternativa. Me quedo en la última frase, en la idea de los matinales, de ir a hablarle, porque yo insisto, y a mí cada vez me pasa con el correr de los días en este gobierno que, perdónenme, efectivamente siento como mío, pero que eso no implica que uno considere que las cosas están haciendo bien. Muy por el contrario, uno tiene doble mirada, doble atención para justamente buscar aquello que dice, oye, qué raro, parece que no se parece a mi gobierno, digamos. Y que tiene que ver con qué es lo que tú le dices a la ciudadanía. Mira, yo quiero volver, perdónenme porque el tema ya es pasado, pero me interesa solamente para el ejercicio de hacer una pedagogía o de poner un punto. La discusión y la resolución, no la discusión, la resolución que finalmente tuvo el tema del quinto retiro. ¿Ya? O sea, ¿qué pasó con el quinto retiro? Que el gobierno a última hora, vía Marcel, hace algo que era menos malo ante el precipicio total, menos malo. Finalmente se votan ambos proyectos y finalmente ningún proyecto. ¿Y cuál es la lectura que se hace en muchos círculos, la prensa, etcétera? Es que al final, bueno, igual salió ganando el gobierno. ¿Se aprobó un quinto retiro? No, ninguno. Ni siquiera el alternativo que habían propuesto, que era obvio que no era lo que querían, era solamente para evitar una derrota. Alguien incluso, no me cabe ninguna duda, algunos asesores habrán hecho su cuenta y habrán dicho, se los dije, con este alternativo se caen los dos. Y capaz que hayan sacado la cuenta, todos feliz, Marcel feliz. Marcel feliz. No hay ningún retiro. Y entonces la pregunta es, está bien hecho, ¿no? Está buena la pillería. Ahí lo que falta, vuelvo a insistir en el concepto, pero no en el concepto de telepolítica, sino en el concepto de hacer política. Ahí falta el relato. Ahí te anotaste una victoria absolutamente a lo pirro, pero absolutamente a lo pirro, porque lo logras en función de no verbalizar lo que tú realmente quieres. ¿Qué es lo que quieres? Que no haya retiro. Si los retiros son una mala política pública, son una pésima política pública, son como las huevas como política pública, pero no lo hacen, no juegas. ¿Y sabéis qué? Yo lo uso como ejemplo, ¿por qué? Porque lo que creo es que lo que hay detrás de eso es un problema insalvable si no se asumen los costos
no de no mirar la realidad. Por eso yo quiero ser cuidadoso con esto. Esto no tiene que ver con entonces, yo me acuerdo, para ir solando la idea, cuando hace algunos años atrás nos estábamos conociendo con Alberto en alguna de las primeras conversaciones que a mí me quedó dando vueltas, no sé, 5 o 6 años atrás, una cosa que Alberto dice, no sé si lo decís tan frecuentemente, que es la idea de que cuando tú ves en política, en la acción política, de trazar la línea recta. ¿Mm? Que en el fondo uno podría parecer que en eso hay inflexibilidad, probablemente, seguramente Mayol en política tiene algo de eso, pero lo que está diciendo tras de eso es que cuando uno traza un punto y una línea recta, privilegia el horizonte estratégico, incluso por sobre los acomodos tácticos. Por supuesto que la idea es caminar y mascar chicle, pero la política, la degradación de la política, no son 30 pesos, son 30 años, tiene que ver con que en realidad a todos los que ganan es porque tienen pura muñeca. Y tenemos ahí un panteón de nombres que parte por Girardi y termina, no sé, por Chaguán, de buenas con buena muñeca que van subiendo, algunos más talentosos, sin duda, y otros muy menos talentosos en los dos ejemplos que doy. Pero lo que hay detrás de eso es la lógica de la política como cocina, la política como ¿cierto? lo que va a Te pagó decir. Chaguán, ¿cierto? Dilo, para que lo nombrara. Y yo lo que quiero señalar es que yo creo que es momento, no en la lógica, no, entonces sí, pura convicción, no, man, si no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo sencillamente es que si tú llegas al gobierno, cito a mi maestro Mulián, bueno, es para gobernar. Entonces tienes que tener claro, y eso uno entiende que es una cosa que es una definición que deberías haber hecho hace un par de años, pero bueno, tendrás que hacerla ahora, apuradito, de para qué quieres gobernar. ¿Cachai? Y por lo tanto, y eso implica que eventualmente tú tienes tu horizonte, tú tienes tu planteamiento, que puede ser de acuerdo, ¿no? El gigante programa, algunas cosas mínimas, pero que tienen profundidad, que pueden ser etapistas, y te las juegas. Y si no logras convencer a la mayoría, está muy bien que salgas del gobierno en la próxima elección. Está perfecto. No hay ni un problema. El tema es cuando la izquierda no quiere ser izquierda, cuando los sectores transformadores no quieren ser sectores transformadores, cuando una generación impugnadora ya no quiere impugnar nada, o quiere impugnar solo... Pero es que tu voluntad no basta. No, por eso es muy importante el contexto histórico. Totalmente. Pero lo que yo sostengo es que en este momento incluso es más. Creo que podrían ser incluso más eficaces, podrían generar más apoyo. O sea, vuelvo al quinto retiro. Creo que la jugada era defender, poner encima de la mesa, no sé qué. Si van a decir que no, vamos a decir que no. Por supuesto, nosotros ofrecíamos, solo para cerrar pico, por supuesto, uno, sin conocer nada, aquí a lo lejos, la tranquilidad de su escritorio, nada más, uno decía, bueno, quizás con todo lo que dijo esta generación hace 3, 4 meses atrás respecto al cuarto retiro, que es el mismo, bueno, quizás valía la pena decirle a Marcel, ya, bueno, vamos a hacer el último gran retiro. Pero vamos a los temas complejos, porque el retiro es una cuestión retórica y bueno, ya le está impactando a Boric en la popularidad y sabemos que... Pero ¿tiene derecho la CAM a acciones de armadas en este minuto en la zona de la Araucanía? Es que eso no está en el centro de lo que está, pero es que eso es lo que quiero decir, porque eso lo defines tú. Si efectivamente ese tema indígena está en el centro de tu proyecto político, de época y todo, bueno, entonces tienes que hacerte cargo, pero puede que no. Pero tú no puedes dejar pasar lo de los camioneros así diciendo, no, si vamos a conversar y les vamos a dar solución a todos sus problemas. Eso sí está en el centro. Estoy de acuerdo. Porque hay un tema político que tiene un significado histórico, que tiene un significado contingente, que es la paralización de una zona estratégica, y entonces tú le tienes que decir ese mismo día, ok, vengan a sentarse, pero yo voy a poner en carpeta ya los trenes de carga como un proyecto importante. Porque en el fondo, a ver, que el Transantiago haya funcionado mal no significa que el acto político de Ricardo Lagos de cerrar la puerta fue un acto político contundente y bien pensado. Después vino un problema, y es que había un señor que es en la práctica el cajero del gobierno, porque aquí estamos atrapados en un problema que es bien grave en la política contingente, y es que el cargo más importante es el cargo del tipo que tiene la plata, que no tiene el ministro de Hacienda no define las políticas económicas, eso lo hace el Ministerio de Economía. El ministro de Hacienda no define las políticas políticas. El ministro de Hacienda no define nada. Pero como pone la plata, tiene derecho a veto. Define todo. Tiene derecho a veto. Tiene derecho a veto. Y eso en la práctica es como tener un solo voto, ¿ya?, que censura cualquier cosa, cualquier proyecto. Bueno, ese problema lo han tenido permanentemente.
Y cuando apareció esta situación de gobierno para Boric, Boric decidió traerse ese problema para la casa por completo. Dijo, no, ese problema me encanta. ¿Ya? O sea, Bachelet con Velasco no fue un problema. Entonces, Está buena la trajo cuña, completo. está buena tu cuña. Se lo trajo completo el problema. Entonces, a ver, a mí me gustó mucho la progresión teórica que planteó Mirko, ¿eh? Porque yo recuerdo los tiempos en que la gente decía las, eh, las candidaturas se escriben con poesía y los gobiernos se escriben con prosa. Después conocí a alguien que se llama Osvaldo Andrade que dice la realidad es más rasca, como forma de... Pero el salto cuántico de Mirko, de que la realidad es muy culiada, me parece que ya es superlativo. De hecho, yo haría una encuesta en Twitter, ¿ya?, de las 3 alternativas, ¿ya?, para representar a cuál representa mejor a Boric. Tengo claro cuál ganaría. O sea, porque efectivamente esa es la situación. Ahora, el punto, lo que tú hablabas de la línea recta, ¿con qué tiene que ver? Con que no te pase lo que le pasó a Giorgio Jackson con Gaspar Domínguez hoy. Gaspar Domínguez sale a decirle, oye, a ver, ¿cómo es la cosa? Es una discusión que no va a salir para afuera del mundo político, pero dentro del mundo político es una discusión importante. Porque ¿qué es lo que le dice Gaspar Domínguez? Le dice, a ver, nosotros en la convención estamos diciendo que este tema de la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones no se va a ver en la convención porque no es constitucionalizable. Acto seguido, el gobierno de Gabriel Boric, que defiende la convención con un amor infinito, señala que va a mandar un proyecto de cambio constitucional a la constitución del 80, que se está muriendo, que no tiene ninguna importancia, ¿ya?, para declarar en esa constitución inexpropiables los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque Para la que estén derecha los se lo votos había de pedido rehenes. para negociar efectivamente el tema del quinto retiro. Entonces, La reforma previsional para adelante. claro, cuando tú dejas, ¿cuál es el problema? El problema es que te configuras un escenario en el cual, obviamente, ese acuerdo con la derecha era pensable. Era pensable si tenías la capacidad de retrotraer la realidad de lo que había pasado en la convención y volver a plantear el tema de alguna manera, cosa de que ese artículo quedase en alguna parte. Es cierto que es un tema que parece pedestre para constitucionalizarlo, es cierto. Eh, Basta con decir que no son expropiables los fondos que constituyen patrimonio personal, ¿ya? Ahora, claro, eso cerraría la puerta eventualmente, ¿ya? Bueno, no se dice fondos, no, pero se dice el patrimonio sí, a expropiaciones de otro tipo de bienes. Entonces, ahora, recordemos, las expropiaciones de bienes se pagan en Chile. Se llega a una fijación Sí. de precio, ¿ya? Que se puede ir a tribunales, o sea, no es una cosa que te lo quitan y se acabó. Entonces no existe esa figura legal que la derecha ha planteado de que le van a expropiar los fondos y no va a pasar nada, porque eso no existe. El fondo, No llegaron existe. los trabajadores y se quedaron con el fondo. Esa es la imagen. No, eso no existe en la legislación chilena, no hay ninguna posibilidad y en la nueva constitución tampoco, en fin, pero sí, efectivamente plantearon el tema y la convención cayó redondita y dijo no a eso, ¿ya? Cosa que era súper fácil decir que sí, ya lo dijimos acá. Ese mismo día presentabas el tema de un sistema de reparto y se acaba el problema, ya está. Pero claro, como mientras tanto tú no has llenado el vacío, como dice Mirko, no has presentado proyectos para reforma, para empezar la discusión respecto al tema de un nuevo sistema de pensiones, como no has planteado ciertas cosas, como para colmo, hoy día China anuncia de que incorpora la capitalización individual como una forma, el Partido Comunista Chino incorpora la La capitalización AFP individual. se van a China, que es un mercado Entonces, bastante más atractivo Porque, que el chileno. no, claro, imagínate lo que va a ser ese sistema financiero y ahora sí, cómo se van a enriquecer los ya súper ricos chinos. no, yo creo que de China tenemos que hablar un día, o sea, de todas maneras, porque aquí hay muchas cosas que decir, pero en ese sentido creo, Error. ¿qué es lo que pasa? Cuando Gaspar dice eso, lo que está diciendo es que el problema de la acción de Giorgio Jackson es que no trazó la línea recta. O sea, ¿con qué jugada tenía que ver el tema del quinto retiro de ir con todo en contra? No tenía que ver con ninguna, tenía que ver con un No. problema del cajero.
el cajero decía, no, sabes que no podemos hacer esto porque me va a generar costo, inflación y qué sé yo, se me va a enredar más el escenario. Entonces no podemos. Ya, pero tú vas a gastar recursos políticos para financiar recursos económicos. Esa es la pregunta. Esa es la historia de la transición chilena. Te gastas recursos políticos para financiar recursos económicos. Mirko fue claro en eso. No Bueno, gaste ni un peso de recurso político, que está muy escaso. exacto, exacto. No se pueden gastar, no se pueden dejar de lado porque además está muy fácil que te los coman rápidamente. O sea, perdiste 5 y perdiste 10. 36%. Porque la energía está muy pura en ese sentido. Y eso nos lleva entonces a la encuesta justamente que están saliendo y a la encuesta nuestra que sale el fin de semana, porque hay un problema que nosotros lo vimos. ¿Se acuerdan cuando hicimos la encuesta del terror? Cuando hicimos la encuesta antes de la elección, nosotros pensábamos en la encuesta del terror pensando El en nombrecito que le pusimos. la problemática CAST, ¿no? Pero resultó que la parte del terror de la encuesta, todos los asistentes quisieron olvidar rápidamente, ¿ya? Era la parte donde se hablaba de la convención, donde ya mostrábamos por entonces que el tema de la convención se estaba enredando y que no se veía tan sencillo como parecía en un comienzo. Entonces, efectivamente, ahora vamos a ver cómo son los datos que nos dan a nosotros, pero evidentemente hay consistencia entre muchas encuestas respecto a la caída de Boric, la caída contingente. Prácticamente habría que analizar ese tema en términos de correlaciones, efectivamente también de la convención al mismo tiempo, a porcentajes que hoy día supuestamente serían idénticos, 36%, con el rechazo, habiendo todavía mucho voto por definirse, pero con el rechazo sobre 10 puntos. En una situación normal, si eso es cierto, hoy se ganaría el rechazo. Yo creo que la situación no es normal, creo que gran parte de la gente que no está señalando su voto en general va a votar a prueba, pero está votando a prueba casi por las mismas razones por las que ganó Macron. Volvemos al tema. O sea, está votando a prueba porque se quieren deshacer de la Constitución del 80. Pero no estamos siendo capaces, como país, de construirnos la Constitución de época. La Constitución de época, no digo la Constitución de 50 años, estoy hablando de la Constitución de esta época. Y esa es una problemática que es bien importante. Y destaco ya la mayor claridad de esto. ¿Quién defiende hoy día la Defensoría de la Niñez en la discusión constitucional? Bueno, hay ¿Quién mucho. defiende hoy día la Defensoría de la Niñez? Hace rato que Patricia Muñoz, la primera de nuestra nominación anual, Nuestra primera Vito Corleone, efectivamente. la primera Vito Corleone, 2020. la de 2020, Patricia Muñoz va y plantea efectivamente un conjunto de temas, entre otras cosas, solicita al principio que tenga prioridad el tema de infancia por las razones obvias. No ocurrió. En ninguna comisión se nombra el tema de infancia, ni siquiera en el cuarto título de cada comisión. Luego solicita un pronunciamiento respecto a la Defensoría de la Niñez. En razón de que va a haber un defensor del pueblo, se establece que no es pertinente por parte de los sectores progresistas y quien vota a favor de eso en general es la derecha. A ver, el nivel de confusión que hay detrás de eso. No estoy hablando de la parte de fondo, que también lo creo. Estoy hablando de que la principal crisis, el tema peor de Chile, aquel tema en los cuales los expertos, los miembros de cargos públicos en Chile no querían viajar a los eventos internacionales para no pasar vergüenza, es infancia. Para el estallido social, un tema fundamental, la primera línea del estallido, por de pronto, tenía que ver con los niños que habían pasado por instituciones Sename o patrocinadas por Sename. El problema de la institucionalización, el problema de la incapacidad de transformar ese proceso en un proceso viable, es un tema crítico. Es un tema crítico en todos los planos que nos podamos imaginar. Éticos, políticos, también estrictamente así, operativos. O sea,
las problemáticas psicológicas, psiquiátricas que derivan de ello pueden terminar en conductas sociópatas y en delincuencia criminal de alto grado, como pasa en todos los países del mundo con situaciones donde hay protección a la infancia, como pasa mucho en Estados Unidos, que está lleno de crímenes de gran envergadura relacionados con esta ausencia de protección. Bueno, no. Entonces, simbolizo en Patricia Muñoz un proceso que es absurdo. Una persona que, hasta donde yo entiendo, fue convocada como posible ministra, que por asuntos más bien secundarios finalmente no se estableció que fuera ministra, y que sin embargo después borran la línea que une esa convinculación política que es valiosa, que es sustantiva y que tiene que ver con un tema fundamental y queda pendiente. Yo lo encuentro real, eso habla de no tener la línea recta. A eso me refiero con la línea recta. Del equipo es muy difícil en esta época también, hay que dar ese punto, ¿no? La confusión es total, porque en el caso de la convención lo que ocurre es que se institucionalizó y al institucionalizarse entra rápidamente en la esfera de la sospecha de los ciudadanos, porque lo que estamos viviendo es el desplome de las instituciones, ¿no? Y la convención es una institución ante la cual el chileno medio tiene desconfianza, ¿no? Le entra con sospecha, es una autoridad constituida, ¿no? Y por lo tanto es normal de alguna manera, no quiero decir que está bien, quiero decir que no me extraña que así ocurra, porque la constituyente está pasando por un momento de crisis, entonces absorbe esa crisis también, ¿ah? Y por lo tanto, sí, evidente que puede ganar el rechazo como puede ganar el apruebo, está todo abierto. Más aún, y esto no tengo una conclusión definitiva, pero sospecho que un momento, el momento estoy hablando de las 2 semanas anteriores al momento de la elección del 4 de septiembre, del plebiscito de salida, perdón, va a depender de cómo está el gobierno. ¿Ah? Un gobierno que está hundido en la encuesta, que está a favor del apruebo, ¿va a ser influyente en esa decisión o no? Eso es una pregunta abierta, yo creo que la tenemos que conversar el fin de semana en el seminario. Yo no tengo claridad al respecto, pero sospecho que todo está conectado, ¿no? Que un gobierno que aprueba, que está del lado del apruebo, del lado de la convención, y que sale a manifestar eso, se transforma en un yunque, en vez de fortalecer la opción apruebo, la debilita. No lo sé, por eso que son muy importantes las encuestas y los climas de opinión pública en este particular momento, ¿no? En estos meses que empiezan a correr desde ahora, de aquí hasta el 4 de septiembre. Antes de comentar un poco de la convención y el plebiscito de salida, porque, bueno, ya lo he dicho varias veces, tengo una visión en ese ámbito radicalmente distinto y una mezcla de fantasía, dirá alguno, y sencillamente que me parece que el contexto va a ser muy distinto. Pero antes de eso, les quiero contar, Alberto, Mirko, que del Departamento de Publicidad y Marketing de la Cosa Nostra nos enviaron el siguiente trabajo que quiero compartir con ustedes y con todos quienes están en YouTube. Qué gran última foto, ¿no? Qué buena foto. No, que tenemos un departamento de publicidad y marketing, te digo. Como Oh, hay que traer a Alberto Fernández a la Cosa Nostra, ¿eh? Pero vendría encantado de la vida. Está buenísimo, No, está buenísimo. Encantado de la vida. Ah, Ya, está bien. Oye, ¿para bueno, qué vamos a hablar de la inflación? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué vamos a hablar de la ¿Para qué? inflación? Hablemos de música, de poesía. Hablemos. Sacate hablemos de algo Spinetta. italiano. Pero es uruguayo, igual. Oye, sí, no, bueno, en fin, no. ¿Para qué vamos a reiterar el tema de la convención? Yo tengo sencillamente la sensación, solo reitero eso porque lo he planteado varias veces, que creo que va a haber que con distancia se va a ganar la prueba.
veremos después si en realidad tiñó mi corazoncito colorado el pensamiento. Es posible, no será la primera vez. No, pero lo que yo creo es que va a ser, este tema va a ser más grande que tu problema. ¿Ah? Y yo creo que la prueba es más grande que tu problema. Y que la lógica de los derechos sociales, mira lo que voy a decir, incluso todo lo que en este minuto es problemático, bueno, porque es problemático básicamente para todas las instituciones que están operando, aunque tengan razón en su crítica, puede que la constitución que salga, el texto, sea un mal texto. No solo para el Senado ni los poderosos de siempre, sino que incluso una mirada así como técnica, incluso mirando los nuevos tiempos, también lo haga. Pero me parece que la multiplicidad, porque por ejemplo esta cosa que se dice, sale todos los días en la prensa, día por medio. Oye, ya van en 300 artículos, ya van en, así como imagínate, igual el problema, si un artículo dice que efectivamente está asegurada la vivienda, que no sé qué, que el derecho, y alguien dirá, bueno, pero fácil es decirlo, y cómo, bueno, yo te digo, para los tiempos que corren, líquidos, como dice el colega, yo le compro la tesis al colega, a mí me parece que bien trabajado aquello, bien planteado, puede ser un tsunami. No logro imaginarme cuál escenario con baja aprobación del gobierno de Boric, etcétera, con todo lo que tú quieras. Yo no creo que esta jugada, que por supuesto cuando estás en la oposición siempre es más fácil, esto que voy a decir, que es criticar, tirar al voleo, se hacía un festín, muchos se hacían un festín y nos hacíamos un festín con Piñera hace 12 meses atrás, y ahora se lo podrán hacer incluso con Boris, Isquia y compañía, puede ser. Pero de ahí a que he puesto el texto con 2 meses de propaganda, en fin, metido por acá, con el despliegue que yo creo que va a haber, mucha gente que igual se va a activar, que va a hacer puerta a puerta y toda la cosa, me cuesta pensar que este catálogo de derechos, incluso hasta les puedo conceder el punto, inconexo, etcétera, pueda ser derrotado por una constitución que de manera también bastante pedagógica podría establecer cómo ha sido cortapisa para que la Se puede gente... transformar, se puede transformar en un rechazo al gobierno, no a la constitución. Ese es el peligro. Sí, pero yo creo que no va a pasar eso. Ese es el peligro político. Sí, Y por eso que en eso es clave, no el texto de la constitución, si seamos realistas, ¿no? La gente se va a quedar con una foto, con lo que otros le contaron. La campaña de la prueba y del rechazo va a ser muy peleada, incluso va a tener franja televisiva, sí, pues. ¿no? Entonces, ahí, de eso, como lo vimos en la encuesta pasada, las franjas televisivas fueron muy importantes, están siendo muy importantes, sobre todo en asuntos donde la gente no está informada, ¿no? Y así Lo que fue pasa es como que, Cass ganó la primera vuelta. Entonces, tranquilé en John Wayne, porque si yo te decía el año pasado, no, Cass va a ganar la primera vuelta, tú me decís, no, pues huevón, estáis loco. Ya, Ya, pero no, entonces, no hagáis eso, vámonos. eso es... No, pero te estoy contando lo que ocurrió de Ya, verdad. pero no seáis así. Lo que Ya, pero ocurrió es que partamos de nuevo, partamos de nuevo. Cass ganó la primera vuelta, entonces los optimismos, No, así lo como tengo claro. el optimismo sin fundamento, hay un contexto complicado. Yo no creo que no soy de los que crea que el asunto esté definido y que es terrible, Alberto, no, pero el sí, punto es que veamos cómo se desarrolla la campaña entre la prueba y el rechazo, y entonces ahí muchos constituyentes que van a salir a defender la constitución pueden terminar siendo un yunque, porque lo que estamos viendo dentro de la constituyente es que no hay capacidad de comprender la vida del chileno medio, más allá de los fundamentalismos que la inundan, y la inundan con justificación. Y esto a propósito de lo que pasó la semana pasada, ¿no? Que no hubo acuerdo en la Comisión de Medio Ambiente, y el grupo de convencionales que son activistas salieron a funar a los otros que en el Pleno habían rechazado la propuesta. Entonces, esas actitudes inquisitoriales, ¿no? Que son muy propias de los momentos de fin de siglo, donde no hay razones, simplemente hay criterio, pueden terminar en una por campaña supuesto. mal jugada, puede terminar siendo un autogolazo en contra. Mm. Entonces, a eso me refiero con cuidado con todas estas cosas. No, sí, En estoy... en lo personal, el episodio de los talibanes, porque todos los que defienden su verdad a ultranza como la única verdad, y si tú mueves una goma de esa verdad, son talibanes o son conservadores en el sentido más inquisitorial de la palabra, ¿no? Cualquiera que esté más allá del texto sagrado, o que contravenga la interpretación oficial del texto sagrado, se convierte en un hereje.
Eso lo hemos vivido en la historia de Occidente. Entonces, claro, yo entiendo que los convencionales de la Comisión de Medio Ambiente llegan a la Comisión de Medio Ambiente porque son activistas que han vivido la depredación del modelo en su territorio por años. La causa de que estos activistas estén en esa posición intransigente se debe a una historia en que no tuvieron espacios no solo para manifestar sus puntos de vista, sino que además la institucionalidad no permitía la perspectiva medioambiental en desmedro de los proyectos y del crecimiento económico. Y por lo tanto, en la medida que fueron siendo excluidos, se transformaron en radicales, se fueron al monte. Porque el propio sistema los empujó al monte desde el punto de vista ideológico. Y hoy día sienten que si no hay 30 adjetivos que definan con radical fiereza la fuerza del eje medioambiental, se está haciendo una concesión al enemigo neoliberal. Eso es verlo en términos de una dualidad excluyente. Entonces, está muy bien que el activista exista. Si no hay activista, no, el tema no se mueve en la sociedad. No, pero está muy mal que la Comisión de Medio Ambiente esté integrada por puros activistas. Y esto no es culpa de los activistas que postularon y ganaron por quedar en la comisión. Es culpa del sistema electoral, y ahí nos vamos a otro tema, ¿no? Esto yo creo que está en la esencia de la crisis de la política que se está muriendo y que sospecho que va a seguir por un tiempo más en la política que vamos a seguir teniendo, que es que participan en política a los que les interesa la política, cuando en la política debería participar el chileno medio. Es decir, si la convención hubiera sido elegida por sorteo, se hubieran encontrado varias señoras Juanitas dispuestas a dialogar con otros porque no están instalados en una verdad, no están instalados en una fe, como la está el militante, como lo está el político profesional, como la está el activista, etcétera, naturalmente. Entonces, bueno, ese es otro tema. Pero lo que estamos viendo como crisis de la convención es que llegan grupos a defender su verdad a ultranza, porque cualquier cosa que esté más allá del texto sagrado es una herejía y merece ser quemada en la hoguera, es un problema porque se va a lidiar en la propia Constitución, en la campaña por el apruebo y también en la implementación del texto mismo, porque la realidad es peculiar. Y entonces transitar a la sociedad de derechos va a tener que ser muy gradual. Y entonces si el activista está viendo en la gradualidad una venta al neoliberalismo o un regreso encubierto del neoliberalismo, yo entiendo por qué esa persona está instalada en esa visión, porque su emoción es la de una persona que está en el blanco y negro, no hay alguien que esté razonando desde arriba, no es la persona que naturalmente debería ser una constitución, pero bueno, es porque la constitución es la salida al estallido, que nunca debió ser así, y así estamos, pero eso naturalmente va a sufrir una ola en contra de alguna manera. Y digo que más allá del apruebo, implementar la constitución, van a haber horas moderadoras, es decir, la tía Pikachu estaba promoviendo el fin de las boletas de honorarios, la contratación de honorarios. Bueno, vaya a ver cómo chocáis con la realidad, con el Chile real, cuando eso se trate de implementar, que supongo que no va a quedar, que una pelotudez más de todas las que se fueron ahí, que tiene que ver con el idealizar, ¿no? Con el exceso de ideología. De verdades sagradas instaladas, porque se muere una verdad sagrada instalada desde arriba, como el modelo neoliberal, nada puede ir en contra de los principios de la sociedad libre y el mercado, y entonces ahora nos vamos para el otro lado, pendularmente, y por eso que estamos en crisis. Oye, Alberto, dame 30 segundos para un contrafáctico nomás, pero necesito hacerlo. A ver. Desde mi perspectiva, querido Mirko, los 154 delegados que tenemos en la convención hubieran sido sorteados, que me parece una idea excelente, lo hemos conversado 500 veces, en fin, no sé qué. Yo creo que el nivel de caos interno, de desacuerdo, de talibanismo, como tú lo dices, habría sido análogo, el mismo. De hecho, hay experiencias en el mundo, poquitas, que lo demuestran. Yo creo que hay una discusión que es más profunda, y perdona, pero siento que tu comentario está bien, es respetable, está al punto, pero lo leo medio conservador desde las propias categorías líquidas desde las cuales tú te instalás. Yo creo que hay un aprendizaje... No hay nada más radical. Pero deja terminar la idea, si es cortita.
Está bien, pues. Y yo insisto que con el sorteo habría sido la misma cagazo cuando se ponen de acuerdo y desacuerdo, etc. Lo que quiero decir es que Puta, se me fue la idea. No, lo que quiero decir es que esto líquido también yo creo que tiene que ver, hay un proceso que es paralelo y que también tiene que ver con acostumbrarse a que efectivamente en las discusiones, además apremiadas, un año para hacer la Constitución, todo lo que hemos hablado, ¿cachai? Todos los pies forzados de la institucionalidad vieja, algunos se lograron destrabar, como el tema que fuera paritario, y otros no, como el tema de los plazos, hace que justamente hay una presión. Y lo que yo, a mi juicio, vemos es como, mira, es como que estáis sentado en el diván, ¿cachai? Con el psicólogo o la psicóloga, ¿cachai? Y te ponías a llorar. Una sesión, 2 sesiones, llevamos 6 sesiones y no habéis podido parar de llorar, habláis 3 palabras. Y entonces uno podría decir, oye, ya, ¿cachai? Ya, está bien, si 2 sesiones. No sabemos, pues, de repente necesitáis llorar un año seguido. Lo que yo quiero decir es que también en este mundo líquido, yo creo que vamos a tener que hacer un trabajo, todos y todas, de irnos acostumbrando a otras maneras menos limpias, menos prolijas, menos eficientes de ejercer la democracia. Porque generalmente, hasta el momento no hemos logrado cuajar una cosa distinta, los sinónimos, así ha sido, de eficiencia, de prolijidad, de limpieza, capacidad técnica, son la cocina. Entonces, yo creo que hay que tener ojo cuando uno critica, ¿cachai?, tan fuertemente este caos, porque a mí me parece súper razonable. ¿Qué esperarías? Lo otro, que efectivamente tuviéramos muy buenos constitucionalistas con las mejores intenciones del yo no mundo, critico el construyendo caos. entre 10 20 personas. Me encanta el caos, y me gusta la aleatoriedad. Lo que quiero decir es que la foto, perdón, el video de la funa no es caótico, es Son cosas fascista. distintas, son cosas distintas. A eso Estoy me de estoy acuerdo. refiriendo, a eso me Sí, estoy refiriendo. Pero, Lo digo yo, que soy el convencido número 1, que pero el problema el eje no tiene que ver central con la del tiempo que convicción viene medioambiental de esos es el activistas. medio ambiente. Sí, pero No, es que el exacto, problema no es ese. tiene que El ver problema con es que la sean convicción tan hueones de medioambiental. hacer una funa que efectivamente no tiene sentido, porque cualquier hueón, comprado o no, tiene derecho a votar lo que cree, lo que quiera. Yo entiendo, cuando uno se mete en esa cosa específica que pasó, a mí me parece que de verdad la actitud de quienes votaron en contra fue sospechosa y vergonzosa, pero no importa, cada uno tiene derecho a votar la hueá que quiera. Pero ojo, que no tiene que ver, yo creo, con esa convicción, con que sean activistas y no sé quién, con que no sea sorteado. Tienen su derecho, cometieron un error estúpido, Bueno, pero es básico, que de mala política. el activista no entiende que aunque sea sospechosa y vergonzosa es legítima, y es la actitud de votar que tiene otro que fue elegido igual que tú, po. Sí. Porque le parece que está traicionando algo que es fundamental, y de ahí viene la palabra fundamentalista. Son demasiadas cosas fundamentales, porque cuando uno es relativista, entiende que esta es mi visión de mundo. Yo tengo una visión bastante radical del tema medioambiental en lo personal, pero entiendo que mi visión no es compartida por la mayoría de las personas hoy, y que lo político es la media que se puede conseguir en la realidad de hoy. Entonces, mira, yo sí, es tan no simple. me Lo que yo digo es que en los chats, weón, de WhatsApp, de apoderados de un colegio, weón, en reuniones de apoderados con 30 apoderados, a veces tú tenés guerras campales que duran meses para ponerse de acuerdo cuál es el stand que tenéis que ver, o cómo va a ser la grabación, o a dónde va a ser la gira de estudio. O sea, lo que quiero decir es que eso no tiene que ver con ser activista o no ser activista. Tiene que ver que efectivamente hay poco aprendizaje de ejercer democracia en espacios amplios. Y eso, si tú metís 154 tipos elegidos de esa manera, más amplia. Pero en la Comisión de Medio Ambiente quedó integrada básicamente por activistas. Entonces, ese es un problema. Porque probablemente hay mucho acuerdo al interior de la convención, perdón, de la comisión, ¿no? Pero ese acuerdo tiene que ser traspasable al pleno, donde hay otra realidad. No, si en eso lo ha planteado Largo, estoy de acuerdo. Es un error que además tiene que ver con el reglamento. O sea, lo hemos conversado varias veces. Sí. Aquí hay una situación que suele no decirse, ¿ya? Y es que la época del reglamento, la época de formación del reglamento, ¿ya?, fue un error de lado a lado, en duración y en contenido. O sea, el reglamento quedó mal, ¿ya? Y entre las cosas más graves es algo que no puede pasar nunca en ningún proceso constitucional, y es que las comisiones no sean representativas del pleno. Porque si no haces el trabajo en comisiones, llega al pleno, mueres en el pleno, vuelve a comisiones, la comisión puede entrar en fase que se quema, y entonces dice, vamos de nuevo, ¿cómo nos van a hacer esto de nuevo? ¿Ya? Y se lo hacen de nuevo, y pierden tiempo cuando tú no tienes tiempo. Entonces, hay un problema de diseño
a ver, la parte, esta no es solamente una parte política, hay temas de diseño, cosas que están súper probadas y que se saben, de que la Constitución sea, a ver, aquí habían objetivos. Un objetivo del grupo que tenía más votos dentro de la convención era una Constitución corta. Lo dijeron. Efectivamente, desde el principio lo dijeron sin modelo, así que lo dijeron. Sin modelo, una Constitución corta. Esta Constitución va a ser probablemente, yo casi apuesto 100%, va a ser la más larga del mundo. No estoy exagerando, porque no es tan larga la más larga del mundo. ¿Ya? La más larga del mundo es de la India, que es comprensible que sea larga porque tiene el régimen de castas y una serie de cosas que son difíciles de establecer. Pero bueno, probablemente va a ser la más larga del mundo. Un récord para los chilenos. Un récord, otro récord más de la convención, ¿ya? La más participativa, la más, ¿ya? Y vamos a ver con el nivel. Entonces la pregunta es, esa constitución larga puede tener una virtud que sea larga, una, y es que sea capaz de producir una convergencia con las visiones de la sociedad y que haya depositado como una especie de Aleph borgiano al interior todo lo que hay en la sociedad. Si resulta que esa relación está rota con la sociedad, si es cierto eso, si eso llega a ocurrir, entonces no se cumplió el objetivo en absoluto, sí, haciéndola larga. Porque una constitución larga es fundamentalmente una constitución ritual, y esa constitución ritual debiera tener una conexión con la ciudadanía. Entonces, ese es el gran punto, esa es la gran pregunta. Esa es la gran problemática de que los puntajes estén bajos, independiente que sean ciertos, que vayamos a llegar, que pueda ser que sea muy distinto. Evidentemente puede pasar muchas cosas, pero allí hay una discusión que es importante. La extensión, entonces, en sí mismo no es un problema. Si tú tienes una constitución extensa que no resuelve los temas críticos, sí es un problema. Les quiero mostrar además algo respecto a esta cosa de... había una tesis que tiró en el seminario que hicimos sobre la convención, el último, Elisa Justinianovich, que era la tesis de que cuando llegue el momento de salir a mostrar la constitución, la gente va a estar encantada porque al lado de la constitución gris y fome de Jaime Guzmán va a aparecer una constitución llena de colores, con mucha diversidad y qué sé yo. Entonces, yo les quiero mostrar un gráfico. Yo sé que esto a la gente que está escuchando solamente el podcast le carga y no piensan en nosotros y qué sé yo. No, se indigna. Pensamos en ustedes todo el tiempo que no tenemos un gráfico. ¿Ya? Cuando tenemos un gráfico dejamos de pensar en... Pensamos en Spotify. Claro, pensamos en Spotify bastante. De hecho, Darío sigue pensando mucho en Spotify. ¿Ya? Así que no se preocupe. ¿Ya? Pero yo soy el que no piensa en Spotify. Entonces, siempre tiene que haber diversidad, ¿no? Así que... Estamos como la convención. Bueno, quiero mostrarles esto, que es un famoso gráfico histórico del señor Inglehart, ¿ya? Cuando investigó los fenómenos materiales y postmateriales, ¿ya? Cuando inventó esta dualidad. Las sociedades van de sociedades materialistas a sociedades postmaterialistas, de querer a su familia a querer más a sus amigos, de los movimientos basados en los sindicatos, el trabajo, ese tipo de problemas, los temas políticos más duros, a temas mucho más blandos, la aprobación de la homosexualidad, el respeto a las personas, la ecología, los movimientos de mujeres, la libertad de elegir, el ocio, en fin, la satisfacción con la vida, todo eso, la confianza en los demás, todo eso va fundamentalmente hacia allá. Y eso define las sociedades más bien modernas que las sociedades más bien postmodernas. Esto medido por datos, no está medido a nivel mundial. Entonces, a mayor nivel de desarrollo en general, te vas escapando de los valores tradicionales y te vas acercando también a valores postmateriales. Bueno, ¿por qué digo esto? La defensa de la convención está fundamentalmente, es muy fuerte en los valores postmateriales. O sea, si yo leo aquí todo lo que está aquí, ¿ya? Hasta incluso la importancia de los amigos está constitucionalizada en la práctica a través de los fenómenos que hemos visto a partir de distintas relaciones que se dan al interior de la convención, pero la aprobación de la homosexualidad, la imaginación, el respeto por los otros, todo esto está en las comisiones, la imaginación, recordemos los sistemas de conocimiento, el equilibrio emocional, la ecología, el movimiento de la mujer, la satisfacción con la vida, el ocio, la buena salud, la libertad de elección, está dentro, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Si tu sociedad tiene importantes espacios en los cuales los problemas son de carácter material, donde se piensa o se siente o se experimenta, me es igual, un cierto rechazo a grupos diferentes,
una necesidad de vinculación con las tecnologías para poder insertarse en la sociedad, el respeto por los padres, el respeto por la autoridad, la necesidad de dinero, de trabajar duro, querer más empleo y no menos, el concepto de que los hijos necesitan padre y madre, y de que la mujer necesita hijos para convertirse, para ser realmente una mujer. Y también está alejado de este lugar, pero está cerca en rigor desde el punto de vista de que uno le mete la parte más sofisticada y la discusión sobre la política, el interés por la política, la motivación de los logros, en fin, todo eso. Si esos valores existen en tu sociedad, tú vas a salir con estas banderas de colores y te van a mirar enarbolando, no es posible la escena, pero permítanme la imaginación, enarbolando un póster de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿ya? Y diciendo, esto es más parecido a lo que yo necesito. Entonces, cuando la principal manifestación fuera de la convención, la principal en cantidad, fue la del rodeo, no con la familia Echegaray, ¿eh? No con ellos. Bueno, tienes que tomar en consideración que efectivamente hay un Chile que eventualmente no te estás conectando. Hay un Chile donde resulta que según la CADEM, los sectores que más aprueban la nueva constitución son los sectores hombres de nivel trato más alto. O sea, pongamos un poco de atención, porque no vaya a ser cosa que entonces este diálogo del nuevo Chile que estamos planteando es un diálogo de vanguardia, literalmente, que es legítimo, pero tienes que saber, cuando eres vanguardia, lo sabían los bohemios en el siglo XIX, si eres vanguardia, vender tu obra, vender muchas de tus obras significa un mal augurio. Conectar con la sociedad es un mal augurio porque significa que no eres vanguardia, que le gustas a la gente. Y por eso los escritores que vendían mucho en ciertos tiempos, los artistas decían, bueno, mala señal, porque significa que no es eso. Creo que ahí hay temas. Y ese tema, a mi juicio, tiene que ver con la capacidad de tomar definiciones claras. Yo creo que por ejemplo, la jugada 1 del diálogo de Isquias Siches en la Araucanía, la jugada 1 del gobierno, que fue la primera jugada del gobierno, y por eso es tan importante. Fue un problema porque es la primera jugada, y porque además cuando ocurre el percance, tu conducta no es la apropiada. Tu conducta no es la apropiada porque tú fuiste ahí asumiendo que eso podía ocurrir y porque no te quedaste. Y en segundo lugar, tú fuiste allí porque asumiste que finalmente había una voluntad de diálogo. Y si no ves una respuesta adecuada, tú le dices, mire, aquí pasó algo súper claro. Nos vamos enterando que la CAM no está interesada, incluso en aquella fuerza política que está dispuesta a hacer las transformaciones en favor del pueblo mapuche. Y por tanto, nosotros nos quedamos con el pueblo mapuche, pero no con la CAM. Y ya trazamos una línea clara de que no están en nuestro camino. Vas tomando definiciones. Cuando decimos habilidad política, decimos lo siguiente, cuando hablamos del texto constitucional, yo solo pregunto, es cierto que la gente no se va a leer la Constitución entera, la mayor parte. Pero yo soy escritor y sé una cosa, la primera página, compadre, la primera página. Bueno, si el primer artículo de la Constitución no le gusta al 98% de la población, salvo gente muy extraña, tienes un problema. Y quizás lo midamos en algún momento, pero yo apuesto que el primer artículo no llega al 70%. Que en el primer artículo perdiste 30. Y si te parece a ti que eso es un triunfo político, estás equivocado. Porque la Constitución no es el primer artículo. Y porque se pueden garantizar muchas cosas. Pero hay triunfos que se hacen también con cierto recaudo, con cierto recato, con cierta elegancia.
Y creo que eso ha sido una conducta errática, al menos, porque esta funa última conecta perfectamente con el primer día de la Convención Constitucional, con un ataque absurdo a la persona que estaba oficiando de maestra de ceremonia, conecta con, con los procesos posteriores, conecta con esta discusión, con esta escena filtrada ya, de un convencional siendo atacado en forma de piñata en la casa de otro convencional, conecta con escenas que tú dices, bueno, no me gusta este clima, no me gusta esto, no me gusta el tono, no me gusta nada de eso. Conecta con el hecho de no haber tenido recaudos en cuáles eran además los primeros artículos que tú ibas a aprobar. Ah, no, es que ya está aprobado esto, está aprobado esto. Hubo un momento que estaba aprobado un conjunto de artículos y lo que estaba aprobado era lo que había más acuerdo naturalmente y lo que había más acuerdo eran los temas de plurinacionalidad y por tanto fueron los primeros temas. Hubo una serie de faltas de recaudos y esa falta de recaudos finalmente también puede pasar la cuenta, aun cuando tengas un texto que sea en su totalidad bastante suficiente, bastante adecuado, bastante ponderado, que tenga un poco de todo, qué sé yo, en fin. Tenía yo otros temas, pero ya se nos pasó la hora. Podríamos seguir, porque efectivamente ya ustedes se dan cuenta que yo pago el Zoom, pero ¿sabéis qué? Volviendo al tema del seminario, porque uno se puede inscribir en el seminario, no hemos dicho los invitados que tenemos en el seminario. Va a estar el señor Axel Callis, va a estar el señor Marco Moreno y va a estar Constanza Michelson. Va a ser espectacular, hoy día va a estar desplegado todo el programa, los horarios y toda la cosa, está muy bueno. Y además algunos pueden, si quieren, aportar a la encuesta, como lo hemos hecho siempre, porque la gracia de esta encuesta es que la financian ustedes, ¿ya? Bueno, hay poca gente que ha aportado para esta encuesta. Es la más baja, alguien dirá, bueno, igual, es la más baja. Entonces, en realidad, no se merecen que hagamos un podcast tan largo. Este ya está bastante largo, pero se van a ir acortando en las próximas semanas. ¿Qué gana la gente que aporta en la encuesta, Darío? Díganle, aporten en la encuesta para que sigamos teniendo más encuestas y no se queden solo con Cadem, que le hemos citado harto hoy día. Yo tenía un par de temas más, tenía ganas de conversáramos de Colo-Colo. Hoy sí, sí, había podríamos mucho que hablar. dejarlo. Yo solo lo digo ahora, es un elemento simbólico súper contracíclico a los tiempos. O sea, lo que pasó hoy, lunes, lo que está pasando en este rato, es que el presidente del Club Social y Deportivo, señor Valladares, que estaba de presidente porque no les había quedado otra en la pelea terrible entre Moza y Vial, de sencillamente de Larraín Vial, de ponerlo de presidente, de blanco y negro también, y ahora un año después, en el mejor momento de Colo-Colo, pero por lejos, en múltiples sentidos, por los futboleros de cuestión, lo sacan. Y parece que se van a repartir el poder entre dos facciones de empresarios que se odiaban a muerte como Moza y Larraín Vial. Y es como que no hubo estallido. Este miércoles hay estadio lleno, Monumental juega con River Plate. Vamos a ver, es interesante, veremos si efectivamente ya los ecos de que la gente pide más participación se van acabando y quizás se mueve la pelotita y todos nomás felices, o de repente no. Yo creo que ahí hay una cosa que es interesante. Yo pensé que íbamos a comentar la salida del closet del ex ministro Pari. Es que un tema raro en ese. Tiene tanta... ¿Cómo? ¿Estás discriminándolo? Raro. No, es extraño el tema, extraño como lo aborda la prensa, no sé. Me cuesta. A mí me pasa siempre en este tipo de temas que lo principal Además es... que no perdió la oportunidad de regalarle la pintura a Isquia, bueno, que tienen una pelea histórica. Impresionante, impresionante. Sí. Y tal como ustedes lo supieron a través de la Cosa Nostra, ¿no? Jaime Mañalich se le imponía, por no decir maltrataba a la doctora Paula Daza, que fue la principal aliviada con el cambio de ministro. Sí, sí. Todo eso lo subimos con París el hocicón. Sí, sí. Es raro. Bueno, en fin, también tenía el peñascazo a Boric y la reacción posterior, se irán incrementando. Bueno, en fin, teníamos tantos temas. No, el tema de fútbol está dando mucho, porque está el tema de los árbitros, sigue ahí por detrás, el tema del torneo, que de verdad, o sea, el partido que pasó, que es un partido de dos equipos que están relativamente bien, la Católica viene mal, pero es un plantelazo, en fin, pero el partido que ocurrió es absurdo.
O sea, La crispación ambiente, podríamos decir. Quizás la no, culpa no, es de la pero el convención. partido, o sea, el partido, un equipo que domina todo el rato y no es capaz de hacer nada. Después, en 3 minutos de final del partido, Colo-Colo pudo ganarlo. Pero estás haciendo un comentario futbolístico. Yo te pensaba que lo estaba usando como No, 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 metáfora. yo estoy hablando de también, no, porque eso tiene que ver con el hecho de la magnitud del torneo. Por eso toda la gente, yo sé que todavía no ocurrió jugar el partido con River y qué sé yo, pero es todo lo que nosotros como hinchas, cuando llegamos así como al partido, decimos, hoy jugamos con River, vamos a hacer un buen partido, Ya, pero mira el torneo que juega. Mira el torneo que juega. Mira, Esta, mira a Falcón es estrella. esta es la Falcón, sección Los Tenores Fal- de Mayol. Falcón es una estrella en Chile. O sea, y es un defensa que se queja como Neymar. Grande O sea, peluca. es un oxímoron, una contradicción en los términos. Ya. Quería que habláramos de algo más elevado, no se pudo. Hasta la Sí, próxima semana. Nos vemos en el seminario, viernes y sábado. Las inscripciones están abiertas, también pueden hacer aporte. Acuérdense que los que aportan para la encuesta tienen acceso cuando se presenta la encuesta, que va a ser el día sábado. Eso, gracias hagamos otra muchachos. encuesta en Twitter. ¿Cuánta pena da admirar a Falcón? ¿Poca, mucha, más o menos? Ya, nos vemos. Chao Mirko, chao Alberto. Chabela.